En cuanto a, bueno, para situar un poco, poner en contexto lo que sería nuestra compañía y las áreas de especialización que tiene, simplemente muy brevemente, pues comentar sus servicios son orientados principalmente a temas de consultoría, de asesoramiento y soporte como ingeniería independiente, y las áreas en las que trabaja son la energía eólica y la energía solar. En ese sentido, pues sí que realizamos el acompañamiento y el soporte a lo largo de todas las fases de proyecto, desde la perspectiva técnica que os comentaba. Y bueno, en cuanto a experiencia, sí que llevamos más de 25 años en el sector. Para que os hagáis una breve idea de la estructura, bueno, estamos en Barcelona, desde España sí que cubrimos lo que es el mercado europeo y la América Latina, también con el apoyo de diversos socios locales y alianzas estratégicas en los distintos países, y bueno, también con estructura de oficinas en México y en Argentina. En Estados Unidos estaría lo que es la empresa que a día de hoy es la más grande y situada en la costa este. Y desde ahí pues también, bueno, a nivel de cobertura sí que trabajamos en los distintos países. Tenemos también oficinas en la India, cubriendo, como comentaba, tanto la parte eólica como solar, con una estructura de unos 180 empleados a nivel general. Las áreas de especialización o los temas con los que trabajamos en el día a día y de los que un poco se desprende a lo mejor en la ponencia de hoy lo que serían los aspectos más importantes a considerar en lo que sería el asesoramiento técnico en proyectos o los requerimientos básicos para asegurar la viabilidad de los proyectos. Nosotros comenzamos generalmente con las fases de prospección, con el asesoramiento en temas desde lo que es evaluación del recurso, para lo que sí que tenemos desarrollada metodología propia de modelización, siguiendo con las estimaciones de producción desde lo que son fases más preliminares a fases más avanzadas del proyecto y orientado también a temas de financiación. Y para fases de desarrollo y de plantas operacionales, pues también cubrimos lo que es consultoría a nivel de, tanto desde el punto de vista de los equipos como de temas más de proyecto, de diseño, relacionados con due diligence o ingeniería independiente. Y lo mismo para fases operacionales, plantas que ya están en funcionamiento, pero para las que se requiere esa estimación de que el diseño, el funcionamiento final es acorde al diseño inicial. Y bueno, brevemente menciono también lo que serían temas de forecasting, de pronóstico de producción, tanto para eólica como para solar, en casos en los que se requiere una predicción más ajustada a nivel horario o incluso de franjas menores de lo que va a ser la producción que esa planta de energía renovable va a estar inyectando a la pública. El mapa, bueno, centrándonos en América Latina, no sé si se ve muy bien, pero bueno, recoge un poco la experiencia de países en los que, a nivel global, serían más de 80 países en los que tenemos proyectos desarrollados. A nivel de América Latina, pues en México es uno de los países en los que estamos teniendo bastante requerimiento a nivel de distintas fases del proyecto. También Brasil, Chile y, bueno, Argentina, Uruguay son otros de los países en los que de alguna manera se identifica más demanda y hemos tenido trabajo con presencia local. Centrándonos en solar, ahí quizás el peso recaería a día de hoy sobre Brasil, Chile y México, con también alguna actividad a remarcar en Argentina, en Perú, que bueno, podemos ir viendo luego un poco más en detalle. Bueno, y en cuanto a clientes, por el asesoramiento a lo largo de distintas fases, también, digamos, definir el distinto perfil, ¿no?, de las compañías con las que trabajamos, también ligada pues a las distintas fases de proyecto que hemos visto anteriormente. Y ahí, por ejemplo, agencias públicas y laboratorios, por todo el tema de evaluaciones de recurso
que realizamos modelización de mapas y seguimiento de campañas, pues es un área en la que también hay interés para fases incluso previas al proyecto, pero a la identificación de potencial a nivel más general, a nivel nacional. Y bueno, mi propuesta un poco de estructurar la sesión pasaba también, aunque ya comenté, la idea es un poco resaltar los temas más específicos a nivel técnico, pero sí que podemos hacer una revisión de lo que sería el panorama energético, con enfoque especial en lo que sería la parte de renovable y más específicamente la parte solar, tanto fotovoltaica como, bueno, en algunos casos también la termosolar van a incluir, para enfocar un poco, ¿no?, dónde nos estamos moviendo, cuál es el contexto actual. A partir de ahí, un bloque que creo que sí que tiene también interés entrar más en detalle sería la parte de selección de emplazamientos, más ligado a las fases previas de desarrollo, pero que dando ese análisis de viabilidad y cuáles son los factores que van a influenciar de cara al desarrollo posterior y a la viabilidad asegurada de los proyectos. Entramos en la parte de diseño de la planta después, también asociado a lo que es el contexto de los países en América Latina. Y bueno, la perspectiva sí que estaba un poco planteada desde el concepto de los estándares europeos frente a lo que serían estándares en el contexto latinoamericano. Podemos incidir un poco en las regulaciones y en las diferencias principales. Los objetivos los resumo brevemente, un poco yo creo que la parte interesante puede ser entender un poco el contexto, el panorama, de cara a ver mejor cuál es el potencial en cada uno de los distintos países o cuál es el contexto en el que se pueden desarrollar proyectos. Y entrando ya más en detalle en los proyectos, pues entrar dentro de lo que debe sí una hora, ¿no?, pero entrar un poco en las posibilidades de emplazamientos, en los requerimientos del proyecto y bueno, también esto un poco desde la perspectiva de contraste entre distintos continentes, ¿no? Principalmente empezaría por lo que es el desarrollo de la energía fotovoltaica, viéndola un poco desde la perspectiva a nivel global, a nivel mundial. Y aquí sí que vemos, bueno, creo que conocido por cualquiera que esté siguiendo un poco el sector, ¿no?, pero ese desarrollo exponencial que ha sufrido la fotovoltaica a nivel de instalación, si lo vemos en la gráfica izquierda, ¿no?, yendo más en detalle a lo que serían países en concreto, que es lo que pretende mostrar la tabla izquierda, aunque, bueno, quizás desde ahí hay poca posibilidad, pero bueno, a día de hoy, si vemos el contexto global, claramente está marcado por la presencia europea como líder de mercado, entrando también a jugar un papel más importante Estados Unidos en los últimos años, iniciativas en la India y en Australia, pero básicamente todo el desarrollo fotovoltaico que se ha llevado a cabo a día de hoy recae en Europa. Si vamos a las políticas que lo han impulsado, sí que viene marcada por una serie de objetivos a nivel global de los distintos países, de requerimientos renovables, incentivos en muchos casos, en la gran totalidad incentivos que puedan ser fiscales, pero también prácticamente el esquema que ha sido replicado es el concepto de una tarifa fija para proyectos, asegurada durante 20-25 años. Bien, este esquema de feed-in tariff no es a día de hoy el que parece que están tomando los países de América Latina en los que se identifica ese potencial de desarrollo solar y se están comenzando a desarrollar este tipo de proyectos. Lo que sí podemos identificar desde hace unos 4 o 5 años es que sí que empieza a haber unos objetivos a nivel nacional en muchos de los países que marcan requerimientos mínimos de renovable. En general, hablando de renovables, no necesariamente especificando la solar,
pero que marcan un poco un primer paso desde el cual pues, se espera el desarrollo de esas tecnologías. Y veremos luego un poco por país pues, cuál es el contexto un poco más específico, ¿no? En el que se desarrollan o cómo se desarrollan luego esas políticas. Yendo a una visión más allá de lo que sería la renovable, si nos paramos brevemente a ver la matriz eléctrica a nivel mundial, como está representada en la primera línea, y luego entrando más en distintos países, mencionar por un lado, bueno, si nos fijamos en el peso de la térmica, que está en el 40% a nivel mundial, llegando al 60% si sumamos el gas natural, este porcentaje elevado a nivel mundial sí que se identifica que es mucho menor si vamos a pues, países como Brasil o Chile, en los que generalmente el peso de las convencionales en porcentaje es menor. Y por otro lado, sí que identificamos en respecto a lo que serían las referencias mundiales, que hay un peso mucho mayor de lo que sería la energía hidráulica. Esto es un caso extremo en Brasil, rondando el 80%. También hay un peso significativo en Chile. Y bueno, en México sería un poco distinto el porcentaje en cuanto a que el gas natural también tiene bastante peso. Pero pues poniéndolo un poco en contexto, en países como México, en países como Chile, esta matriz sí que está causando de alguna manera un incremento de los pesos, un incremento de los precios de la energía. En Brasil sí que existe una gran disponibilidad de recursos, muy relacionada con la hidráulica, pero ello se relaciona también pues, con una diversidad de fuentes energéticas que ya de por sí parte de una matriz que es altamente renovable. En cuanto a, bueno, viendo un poco los datos, ¿no?, anteriores, algo que sí que también valdría la pena resaltar es que dentro de este contexto que hemos visto, ¿no?, y de estas matrices energéticas, un hecho generalizable a bastantes de los países sí que es, más allá de la componente renovable que ya tenían de por sí, que hay un aumento a escala industrial de los requerimientos energéticos. Y ello también hace plantearse nuevas formas de energía y nuevas formas de consumir, de obtener fuentes, también por supuesto a precios económicos. Y bueno, mencionaba antes las distintas políticas ya desarrolladas, específicamente orientadas a temas renovables, que también es algo que va a tener efecto, o sea, que tiene su impacto sobre cómo se van desarrollando los campos solares, relacionado esto también, claro, con el alto potencial del recurso, que podemos ver también ligado a cada distinta región. Para Chile, sí que cabe resaltar, bueno, partimos de un mercado altamente liberalizado. Sí que se han dado algunas leyes específicas para el fomento de las energías renovables, en la línea de marcar objetivos del 20% de energía, la ley 2020, 20% de energías no convencionales para el 2020, pero en este contexto tampoco hay una regulación establecida clara sobre qué tipos de energía o sobre cómo conseguirlas. Pero al hilo de esta ley sí que se marca de alguna manera un fomento de ese tipo de energías, también relacionado con el incremento de los precios de energía. También en el contexto chileno pues vienen de una serie de años de sequía que también por su dependencia de la hidráulica y de otras fuentes externas al país pues ha redundado en los precios de la energía, y de alguna manera desde esta perspectiva las renovables sí que tienen perfecto sentido, más ligándolo con los niveles de recurso. Y otro aspecto que también fomenta y se prevé que tenga impacto en los niveles de potencia instalada es el requerimiento a grandes generadores, cuando suministran por encima de 200 megavatios de potencia, un requerimiento de cubrir porcentajes fijos de energía en base a fuentes no convencionales. Y estos porcentajes se irán incrementando con el paso, o sea, están marcados hasta 2020 para ir viéndose incrementados.
En cuanto a actores principales, sí que mencioné un poco las asociaciones, tanto a nivel general de energías renovables como ACESOL sería la que se va más orientado a temas meramente solares, que de alguna manera pues ejercen de lobby y defienden los intereses del sector. A nivel gubernamental sí que hay diferentes organismos más orientados al tema de energías renovables. También ahí, desde el Ministerio de Energía, se ha hecho una labor por obtener datos de recurso de mediciones específicas. Y bueno, bienes nacionales quizás sí que valga la pena también resaltar un poco en el sentido de que sí que ha llevado a cabo un procedimiento para cesión de terrenos fiscales, de manera que sea posible la instalación, bueno, en una primera fase para la toma de medidas, y esto afectaría específicamente a plantas fotovoltaicas y a plantas eólicas, y a partir de ahí pues planificar la cesión de esos terrenos para la instalación de plantas. Con lo cual es otro tipo de incentivo que está generando, que a partir de los permisos de ocupación pues se prevé el desarrollo de plantas. Como grandes implantaciones, en referencia a los proyectos, por el contexto en Chile, luego veremos también niveles de recurso y otros condicionantes que favorezcan los proyectos, pero por temas de disponibilidad del terreno también se plantean escalas de potencias muy elevadas. Podemos estar hablando de 100, 200 megavatios, es una referencia de instalación que igual no estamos tan acostumbrados, o cada vez más, ¿no? Pero en el contexto europeo de entrada era mucho más limitado y allí parece que se parte de estos valores, específicamente en Chile también dando un peso más allá de la fotovoltaica a los estudios termosolares. Y bueno, sí que a nivel de licitaciones salía antes también lo que sería el organismo ambiental para iniciar el proceso de permisos. Ahí las referencias últimas están en torno a los 2.500 megavatios de plantas que ya han entrado en la solicitud de permisos, específico para plantas solares. Aún así, a día de hoy, lo que es una regulación que asegure tarifa no está vigente, y por donde se está moviendo más todo el tipo de desarrollo es ligado a acuerdos privados. También en relación con los proyectos eólicos, creo que se mencionó brevemente, ¿no? Todo el papel de las compañías mineras, ubicadas principalmente en la zona norte, que es a la vez la zona más interesante a nivel de recursos, y que tienen esa demanda de consumo energético creciente, con lo cual sí que hay también por su parte ese interés de llegar a acuerdos a largo plazo para el suministro de energía. Paso a Brasil. En cuanto a panorama energético, hemos visto la parte de desarrollo eólico y cómo ya ha llegado a través de programas gubernamentales como Proinfa y los distintos procesos de subasta a un desarrollo muy significativo y a una implantación de proyectos con previsión creciente. En lo que sería en cuanto a normativa solar y situación solar, más allá de iniciativas que puedan ir más ligadas al autoconsumo, ¿no? y a instalaciones aisladas, en lo que es la potenciación de la energía solar, sí que entra, justamente ha entrado recientemente, ha sido aprobada la Ley de Generación Distribuida, que afecta a más energías renovables, pero que concretamente para la fotovoltaica se considera una posibilidad en cuanto a desarrollo. Aquí, claro, estaríamos hablando de lo que ellos clasifican como potencias micro y mini, y estaríamos hablando de potencias de instalación de un máximo de 1 megavatio. Y pensadas también bajo el concepto de balance. Pero bueno, sí, es un poco la vía por la que ha optado el país por empezar a incentivar este tipo de proyectos. También hubo a finales del año pasado un proyecto estratégico presentado por ANER en el que se hacía una llamada pública a presentar proyectos de fotovoltaica, donde fueron aprobados
unos 18 proyectos en base a tecnología fotovoltaica, o sea, fomentado un poco como proyectos de desarrollo e investigación para ir asentando la tecnología, y donde principalmente pues, los actores han sido distintas distribuidoras del país, que a partir de ahora pues, llevarán a cabo las distintas implantaciones. También recientemente aprobada en cuanto a los niveles de impuestos relacionados con la distribución y transmisión de electricidad, estas tasas para plantas menores de 30 megavatios sufren una reducción del 80% en cuanto a consumos, lo cual, junto con las otras medidas tomadas, pues sí que de alguna manera el panorama sí que es que haya un incremento notable de esa tecnología que pueda estar en cuanto a bueno, se habla de un 350% respecto a los niveles actuales en los que estamos. Falta ver en qué plazos también se desarrolla. Y el último punto que está también en debate sería la parte de las subastas, que ya fueron implementadas para la eólica, empezando por alguna subasta específica solo para energía eólica. Pues hay una esperanza, o bueno, se prevé de alguna manera, porque es un tema en discusión, que este tipo de formato pueda ser replicado específicamente para instalaciones fotovoltaicas, en el que se acaben definiendo unos requerimientos a nivel de lo que ellos, bueno, su procedimiento de certificación, ¿no?, para que las plantas, cumpliendo unos determinados requerimientos, puedan entrar a firmar un contrato y a asegurar esa compra de energía a la red. Esto resumirá un poco a nivel de normativa. En cuanto a los actores principales más relacionados con la fotovoltaica, más allá de, bueno, ANEL y EPE como entidades gubernamentales serían básicamente los que han estado tratando todas las normativas previas que hemos visto, tanto a nivel de subastas como generación distribuida. ANEL definiendo presentando los concursos, y EPE también como organismo un poco asesor a nivel técnico del mercado eléctrico, y que es quien de alguna manera, como hemos seguido nosotros y el contacto que tenemos con ellos en cuanto a evolución del mercado, pues son un poco los que también están ahora en una fase de llegar a definir o a entender un poco el potencial de la fotovoltaica dentro del país, ¿no?, de cara a la definición de las especificaciones técnicas que recaería sobre ellos a nivel de concursos. ABINE es la Asociación Brasileña de Industria Eléctrica y Electrónica, también tiene un grupo específico que está apoyando y promoviendo todo lo que sería la parte fotovoltaica. Bueno, vale la pena recalcar lo que son partiendo de la normativa genérica de electricidad, sí que ha habido distintas revisiones en las que se ha incrementado el tema de la importancia de las renovables, y algunas regulaciones específicas, pero que hasta ahora realmente, comentaba antes que principalmente va ligado a temas PPA, acuerdos de compra privados, y que va bastante enfocado a pequeñas plantas. Es hasta ahora lo que se ha promovido más en el contexto fotovoltaico. También sí que hay, por el histórico de aprovechamiento de la energía solar en el país, distintas asociaciones específicas de energías renovables y de energía solar, pero bastante orientadas también en muchos casos a instalaciones de escala más reducida y relacionadas también con la investigación de la tecnología. Y bueno, las entidades principales gubernamentales que tienen ese papel en todo lo que son los acuerdos que se están llevando a cabo serían la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía. En cuanto a proyectos, sí que hay alguna experiencia de proyecto híbrido, en este caso termosolar, y de una potencia que está en torno a los 14 megavatios en la zona del desierto de Sonora. Recientemente una planta también, que tiene que entrar en construcción estaba prevista para mediados del 2012 en la zona de Baja California.
y alguna experiencia más de proyecto que ya ha sido adjudicado, también promovido por CLC mediante un acuerdo de compra garantizado, pero que está todavía en planificación. Serían un poco proyectos representativos diferentes. Bueno, resumiendo un poco el panorama energético, que no sé si me he extendido mucho, pero quizás aquí resaltar, pues, a nivel de desarrollo, por lo que hemos visto, en Brasil sí que hay una regulación que sería a día de hoy quizás la más avanzada. Chile y México también por los contextos de precios crecientes y objetivos marcados en cuanto a energías renovables, sí que son mercados en los que también se está desarrollando la actividad. Y luego en países como Perú y Argentina no he entrado tan en detalle, pero ahí sí que también por parte de los organismos públicos sí que se han llevado a cabo licitaciones específicas con acuerdos de compra a largo plazo en los que sí que ha habido digamos, partidas específicas para la fotovoltaica y ya hay proyectos adjudicados que serán desarrollados en los próximos años. Visto esto un poco en contexto, más allá de lo que serían, bueno, haciendo un poco de historia, ¿no? Quizás hasta ahora el desarrollo sí que venía más enfocado a pequeñas plantas. A día de hoy, pues los factores determinantes que están fomentando el desarrollo solar van muy ligados más allá de la disponibilidad de recursos, a las políticas que sí que se están definiendo cada vez más específicamente en la línea de reducir la dependencia energética y ligada al incremento de demanda en concreto para los distintos países de América Latina. Y bueno, el tema de la disponibilidad del terreno es un factor que de alguna manera también propicia el desarrollo de plantas de bastante gran escala. Paso ahora un poco a lo que sería la parte, a nivel de las distintas fases del proyecto, pues incidir en esos temas más específicos relacionados con el desarrollo de proyectos para este contexto específico. Y ahí comienzo por lo que sería la selección de emplazamientos. Fases previas al desarrollo de proyectos, pero en las que es necesario identificar qué zonas van a ser más beneficiosas de cara a asegurar la viabilidad técnica y económica del proyecto. Y ahí, bueno, podemos ir viendo los distintos factores que de alguna manera, para el contexto latinoamericano, tienen una influencia más significativa. Comenzaría por el recurso solar como un requerimiento básico, ¿no? Que quizás a veces damos por hecho, pero bueno, de alguna manera sí que es un continente de gran potencial para los países que hemos estado analizando un poco más detalladamente, ¿no? Chile, Brasil y México presentan zonas con referencias muy elevadas en cuanto a niveles de radiación. Esto, por supuesto, habrá luego que verlo en detalle para el emplazamiento específico, porque decir Brasil es una extensión muy amplia, o viendo las latitudes que cubre Chile, pues de entrada habrá que ver qué zonas van a ser realmente las más interesantes. Aquí el primer problema con el que nos encontramos es que tampoco hay una disponibilidad de datos del recurso tan extensa como la que podamos tener en nuestro contexto en España o a nivel europeo. Por eso se requieren, digamos, distintas aproximaciones para el estudio del recurso con unos niveles de confianza que puedan garantizar que ese proyecto va a poder seguir adelante. Como primeras aproximaciones estaría la parte de analizar distintos modelos basados en satélite o en métodos de predicción numérica. Esa es una primera aproximación que tendrá un perfecto sentido en las fases iniciales de identificación de emplazamiento. Luego siempre necesitaremos ir a datos que ofrezcan la mayor fiabilidad, donde a lo mejor los modelos no van a presentar niveles de incertidumbre más elevados, y lo ideal sería disponer de estaciones de referencia con largos periodos de registro para poder garantizar que efectivamente los niveles de recurso van a ser los esperados. Algún ejemplo para Brasil o tablas que pueden marcar un poco los márgenes en este caso para el caso de Chile, pero que no siempre, o sea, el principal impedimento que se encuentra en este contexto
es que la disponibilidad va a ser mucho más limitada. Y muchas veces a lo mejor también es posible que haya registros, pero que a lo mejor no ofrezcan la garantía que sería la ideal. En este sentido, lo que sí que aparece como muy comúnmente como requerimiento es la realización de campañas de medida en el emplazamiento específico. Ahí es, por ejemplo, por donde, dentro del proceso de certificaciones que está ahora en debate en Brasil, pues esa es una línea en valoración, ¿no? El requerir a cada instalación un año de medidas que garanticen lo que será el recurso en el emplazamiento de proyecto. También ligado con los requerimientos de bienes nacionales, en el caso de Chile, donde se especifican ya una serie de requerimientos o de especificaciones que deben cumplir las campañas de medida. Bueno, para echar un vistazo rápido, ¿no? Al final, si estamos hablando de fotovoltaica, realmente los equipos van a ir orientados a la radiación global y idealmente también a la radiación difusa por el impacto que ello pueda tener, y a otros parámetros básicos como son la medida de viento, humedad, que también se utilizarían como entradas para los siguientes pasos del cálculo de producción de la instalación. En cuanto a otros factores que van a influir en estos casos para determinar cuál va a ser el emplazamiento ideal de proyecto, a nivel de condiciones climáticas sí que nos encontramos con factores extremos, como puede ser el caso de zonas de riesgo sísmico, o en algunos casos tormentas extremas o niveles de niebla excesivo, por ejemplo en la costa de Chile, a determinadas altitudes, la aparición de nieblas constantes muy específicas localizadas en determinadas regiones, que al final van a tener un impacto directo sobre los niveles de producción que vayamos a poder acceder en el proyecto. Otros, también en cuanto a nivel de emplazamientos, vendrían más ligadas a la disponibilidad del terreno. Y aquí los dos grandes bloques serían temas de protección natural por zonas específicas de interés, pero también otras zonas en las que condiciones extremas como zonas desérticas pues puedan a lo mejor no necesariamente descartarlo como proyecto, pero habrá un impacto en todo el diseño posterior del proyecto que es necesario identificar desde las fases iniciales, no una vez el proyecto ya está en fase. También en cuanto a diseño de la planta, pues insistir un poco en lo que son las consideraciones específicas, centrándolo en el contexto en el que se puedan desarrollar los proyectos. Me refería antes a la cuestión de integración de red. En este sentido, lo que son infraestructuras eléctricas sí que van a tener un impacto especial, más allá de lo que es el diseño eléctrico de la planta fotovoltaica. La cuestión de conexión a red, de evaluar y de tener garantizada la capacidad de la red y que las distorsiones en la red tampoco vayan a afectar a lo que es la instalación, pues sí que tendrán unos requerimientos específicos en cuanto a protección, equipos de protección para garantizar la seguridad eléctrica y seguridad de la instalación. Si miramos la parte de los costes, también el tema de las grandes extensiones y de zonas no cubiertas por la red eléctrica o que no puedan asumir determinadas potencias de red, pues va a determinar de alguna manera la viabilidad de esos proyectos o va a suponer un cambio notable en cuanto a costes. Desde la parte de diseño, que puede ser a priori pues, equivalente a lo que entraríamos a valorar en cuanto a algún proyecto ubicado en Europa, aquí sí que quizás vale la pena resaltar lo que serían cuestiones de la selección de tecnologías, por todos los condicionantes en cuanto a temperaturas extremas, zonas de niebla.
o determinados factores climatológicos que no necesariamente aparecen en nuestro contexto, pero que aquí tendrían un impacto sobre el desarrollo del agua. Bueno, en último término, sobre la producción de la planta y también sobre cómo se van a comportar todos mis componentes. Esto aplica para el caso de los módulos, de forma equivalente también para los inversores y para el resto de equipos. En el caso de los inversores, por ejemplo, una situación de proyecto que puede fácilmente aparecer es la ubicación de plantas a elevadas altitudes, que pueda estar por encima de los 2.000 metros, en caso sobre los 3.000. En este contexto habrá que valorar el efecto que ello va a tener sobre la eficiencia de los equipos, por poner el caso. Y luego, redes de distribución y repuestos se refiere también un poco al contexto que vamos a tener en el país, desde la perspectiva que la elección de los equipos también va a ir muy ligada a la disponibilidad de mantenimiento que pueda haber en el país, de especial interés en el caso de los inversores, pero también desde la perspectiva de los módulos, pues ello podrá tener un impacto relevante. Bien, y todo esto, en cuanto a todos los distintos condicionantes de diseño, incidir también en lo que son los factores de pérdida o en esa valoración de energía bruta frente a energía neta que finalmente va a ofrecer la planta. Digamos que, como tabla resumen, pueden aparecer aquí algunas de las pérdidas de referencia, ¿no?, asociadas pues a los distintos factores de sobreado, de desacoplamiento de los módulos al punto de máxima potencia o de pérdidas del inversor. Todas estas pérdidas deberán ser estudiadas asociadas al contexto específico del emplazamiento, que al final viene determinada pues, por todos los factores previos climatológicos que hemos estado viendo previamente y también en último término ligada a las posibilidades de conexión de la planta. Y en cuanto a estándares, mencionar un poco las normativas por las que se va a regir todo lo que son el desarrollo de instalaciones y también la certificación de equipos. Como primera referencia, sí que habrá que recurrir a las entidades reguladoras de cada país, que en muchos casos sí que van a tener los listados de, aunque en fotovoltaica, mirándolo a nivel global, no haya un desarrollo excesivo en cuanto a requerimientos y certificaciones, pero el primer referente sí que va a ser lo que son las entidades ubicadas en cada país, y en casos como Brasil, por ejemplo, pues a nivel de certificación de equipos sí que existen listados de los acreditados, que de cara también a futuras licitaciones y certificaciones va a haber, digamos, una referencia previa sobre la que basarse. Entrando en lo que sería a nivel de normativa eléctrica, aquí para el caso de Chile, bueno, esto al final en cada país va a tener su contexto específico, pero en el que lógicamente va a haber unas normativas que aunque no sean específicas para fotovoltaica, pero sí que va a haber un marco de legislación eléctrica que tomar sobre referencia. En el caso de Chile, por ejemplo, hablando de sistemas eléctricos, también al final la referencia última sí que van a ser las normativas IECs, marcadas por los propios reguladores de cada país. En el caso de México también nos encontraríamos con las normas equivalentes referentes a instalaciones eléctricas. También hay alguna referencia específica a plantas fotovoltaicas, desde un concepto más enfocado a pequeñas plantas, pero que también marca criterios de seguridad específicos. Y aquí, a nivel de referencias internacionales, por lo que se ve muchas veces afectada la normativa mexicana es más por los criterios o parámetros de las normativas UL estadounidenses, que son un poco los que a este nivel. A nivel de lo que serían los equipos específicos, bueno, para el caso de fotovoltaica, al final las referencias últimas sí que van a ser las normativas IECs ya especificadas para cada tecnología. Y es, bueno,
es poco común encontrar más allá de, o sea, digamos que estas referencias sí que van a regir también en los distintos países que estamos evaluando. Lo equivalente para los inversores, también bajo estándares IEC, pero en algunos casos cubriendo lo que serían normativas eléctricas nacionales que puedan afectar a lo que es la conexión y la instalación de... Bueno, yo creo que a nivel de organismos multilaterales hay bastante opción, como pueda ser el BID, que está incrementando su interés en potenciación de renovables, y ese puede ser una vía. Y a nivel de países específicos, bueno, la banca estadounidense también, digamos que hay un sector con determinado potencial que también muestra interés, aunque quizás no específicamente orientado al caso español, ¿no? Pero a nivel de contexto internacional. Bueno, ahí en el contexto español lo que está un poco por quedar definido es la normativa de generación distribuida, ¿no? Que puede suponer el marco legal para realmente fomentar ese tipo de generación mucho más diseminada, ¿no? Dispersa y de pequeñas potencias. Y yo creo que es un poco la expectativa por donde tendría mucho sentido que evolucionase el sistema. Falta por ver cómo se concreta la regulación, ¿no? Porque la voluntad de regular está, pero dependiendo de qué peajes se marquen, pues puede haber mucha dispersión en lo interesante de la inversión. Pues ahí, a nivel de la evaluación inicial, lo que sí que se identifica es cierta disparidad de precios, ¿no? Con lo cual, pues el tema de la viabilidad al margen de estas ayudas pues queda un poco por definir todavía. Pero a nivel de lo que serían estos proyectos ya aprobados, sí que se prevé que se realice estas ejecuciones, sí que se realizarán en los próximos años, y yo creo que servirán un poco de referencia y de contribuir al desarrollo industrial del mercado.